Bien, estamos de regreso. Tenemos con nosotros esta mañana a Jackson Román, que es vicepresidente ejecutivo del Centro para Análisis de Políticas Públicas, el CAP. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, para mí es un gran placer estar aquí, no solamente con este panel tan distinguido hoy mismo, sino con esta audiencia que es una de las más juiciosas del país, precisamente por la manera en que guían ustedes estas conversaciones. Pero además, usted maneja temas internacionales con mucha soltura, digamos que con mucha profundidad, y quisiera que iniciemos esta conversación abordando lo que está ocurriendo ahora, lo que ha ocurrido, lo que se ha dado con Irán, Israel en principio y luego la incursión de los Estados Unidos. ¿Qué proyecta esto para el mundo? Bueno, en este instante específico el panorama está mucho más optimista de lo que estaba hace 24 horas, y yo por eso en este contexto no estoy aceptando ninguna entrevista que sea grabada, porque uno puede, por ejemplo, tener todo un debate y de repente todo cambia. Miren, por ejemplo, el fin de semana el debate estaba girando en torno a qué iba a pasar con el petróleo, si iba a superar los $100, si iba a generar quiebras fuertes, y sin embargo ustedes vieron ayer que según Brent había no solamente bajado, sino bajado mucho. Sí. Ayer cerró en $71, y no solamente eso, sino también que... Y el West Texas menos 70. Efectivamente, y el domingo, por ejemplo, vemos los ataques calculados de Estados Unidos contra las 3 instalaciones nucleares. ¿Por qué utilizo esa palabra? No es lo mismo una instalación nuclear para enriquecimiento que una central nuclear donde ya hay energía. Lo digo porque aunque las palabras parezcan que son intercambiables, no son lo mismo ni representan el mismo peligro. Entonces Estados Unidos ataca, y a mí hubo gente que me estuvo llamando diciendo, bueno, comenzó la Tercera Guerra Mundial y demás. Y ayer, ¿qué vimos? Primero, efectivamente, Irán llevó a cabo un ataque retaliatorio prácticamente simbólico en Qatar. Pero ¿cómo respondió el presidente Donald Trump? A través de su red social, Truth Social, dijo, bueno, gracias a Irán, que nos dejó saber con suficiente tiempo en antelación que esto venía, un ataque débil en el cual no hubo pérdidas. Ahora lo que debemos es volver a la mesa de negociación. Pues ya mostraron su ira. Sí, que era lo que esperaban algunos Y el de los ataque más... fue débil, además. Sí, y era lo que esperaban algunos de los más optimistas en Washington. Incluso hace alrededor de 44 minutos, estamos todavía en el aire, el presidente Trump de hecho le advirtió a Israel, no dejen caer esas bombas o estarán cometiendo una grave violación. Ahora lo que hay es que negociar. Por eso es que inicio diciendo que el día de hoy, esta mañana, en esta parte occidental del hemisferio, está siendo de un inicio bastante más optimista de lo que estaba haciendo a las 7 de la mañana del día de ayer. Ahora, yo con eso no estoy cantando victoria, yo con eso no estoy diciendo que no hay peligro alguno, porque también hay cosas que se pueden salir de control, que estaremos profundizando ahora sobre ello, pero este momento, 24 de junio, es más propicio que el 23. Jackson, ¿qué se espera a partir de lo que ha logrado Donald Trump? Esta mañana decíamos nosotros sobre la reacción de Israel cuando Donald Trump decide el ataque a Irán. Decía, nadie como él, decía Netanyahu de Donald Trump. ¿Qué es lo que se espera ahora con este hombre? Los medios dicen, un Donald Trump eufórico anuncia el cese del fuego. Y yo digo, ¿qué se proyecta sobre este personaje a partir de ahora? Él hizo varias promesas a lo largo de su campaña histórica, que lo llevó a ser el primer candidato republicano en 20 años que logra la mayoría del voto popular, a ganar todos los estados competitivos el año pasado. Donde quiera que había competencia, el año pasado la ganó Donald Trump con una campaña que, tengo que decirlo, brillante. Con eso no estamos diciendo que a todo el mundo le gustó, pero él encontró una mayoría de personas que querían diversas realizaciones. Y una de ellas, la que más lo fortaleció en segmentos que no solían votar republicano en el siglo XXI, fue que mantendría a Estados Unidos fuera de conflictos. Y eso fue un gran divorcio en comparación con lo que llamaban la tendencia neoconservadora que encarnó más que todo George W. Bush. Incluso un video que se ha vuelto constantemente viral de vez en cuando es aquel en que cuando debatían por la candidatura republicana en 2015, Jeb Bush y Donald Trump, el entonces precandidato, pronunció algo que solían decir algunos demócratas, pero nunca ningún republicano lo había dicho, que fue catalogar como un fracaso estrepitoso y quiebra total
humillante la guerra en Irak. Entonces, eso cambió las líneas, porque si este programa lo estuviéramos teniendo hace 20 años, probablemente estaríamos hablando de cómo los republicanos querían invadir y cómo los demócratas se estaban, vamos a decir, manifestando en contra. Hoy hay una parte importante republicana que apoyó a Donald Trump que no quiere participación en ningún conflicto. Él prometió que no solamente no iba a entrar en ninguno, sino que iba a lograr la paz en todos los que existían. Sin embargo, eso en Rusia y Ucrania ha sido más difícil. En Israel y Gaza ha sido más difícil. Este es uno que le permite, por lo menos en este instante, mostrar avances, porque lo cierto es que la respuesta de la República Islámica de Irán no ha sido de una manera que escale el conflicto. Hay quienes incluso analizan que están esperando en Teherán que tampoco escale Estados Unidos para de esa manera poder ellos decir a lo interno que se está logrando una solución. Así que en este momento el presidente Donald Trump, a pesar de su discurso que suele ser bastante enérgico, como usted lo ha descrito, lo que está apuntando es a una solución. Solución en la que obviamente si Irán se sigue viendo humillado no tendrá el mismo incentivo, por eso muchos esperan que no haya ataques al día de hoy. Trump reconoce eso y por eso es que ha dicho, repito, hace alrededor de 40 minutos, Israel que no deje caer ninguna bomba, porque sabe que se devuelvan los pilotos. Mire, Pakistán ha propuesto al presidente Trump para candidato a Premio Nobel de la Paz. Y los argumentos son la mediación que hizo entre la India y Pakistán cuando ellos estaban en el conflicto reciente. Entonces ahora con esta incursión de Estados Unidos en Irán, se le tumba en su impulso. No. Vamos a verlo. El presidente Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz por discursos. No estoy cuestionando el simbolismo que representó Barack Obama, primer presidente de herencia claramente africana en Estados Unidos. Digo africana y no afroamericana porque su padre no era afroamericano, era de África, específicamente una persona de discurso progresista, pero se le dio el Premio Nobel de la Paz el primer año de gobierno antes de siquiera llevar a cabo una ejecutoria. En el mismo caso, por ejemplo, de figuras más cercanas a nuestra parte del mundo, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que efectivamente se le dio el Premio Nobel de la Paz en 2016, irónicamente, inmediatamente después de perder el plebiscito sobre el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero Colombia nunca dejó de darle de baja a los subversivos del ELN. Así que incursiones como estas, pero que al fin y al cabo contribuyen con cierta paz, yo no creo que le restarían. Ahora, con eso no estoy diciendo que tiene ganado el premio, lo que estoy diciendo es que en base a la pregunta, no le va a dar eso. Claro, en base a la pregunta que acaba de hacer, yo no creo que esa sería la razón. Mire, vean ayer, y vuelvo al tema de Irán, ve ayer una entrevista que le daba a Fox News J.D. Vance, Sí. vicepresidente de Estados Unidos, y lo hacía prácticamente de forma inmediata, que terminaba o que Trump anunciaba el cese al fuego. Y él hablaba de un futuro diferente para la región, que él esperaba que Irán entendiera que ellos son malos en la guerra, en resumen, ¿verdad? Y que lo que le convenía era la paz y la prosperidad. Ya Trump ha planteado desde el principio de su gestión que Estados Unidos no está buscando cambiar regímenes, no está buscando ser policía del mundo e imponer su criterio a los demás. Y un cambio de política en ese sentido. Y en este caso particular se ha dicho desde el principio que no intentan cambio de régimen. En ese escenario, se pudiera prever un acercamiento, porque es una realidad. Irán es un problema, ha sido un problema para toda la región, no solamente para Israel, para toda la región. Existe la posibilidad de que haya, a partir de esta realidad, de que Irán no es potencia militar, quedó muy, muy evidenciado, de que se retome un camino diferente de la convivencia en la región? Esto es muy preliminar para vaticinar algo así tan contundente, pero lo cierto es que en esta administración, y lo repitieron a lo largo de la campaña, no apuntan a lo que serían estos cambios de regímenes que en administraciones tanto republicanas como demócratas le habían dedicado tantos recursos en el pasado.
La razón por la que me estoy riendo un poquito al mencionarlos es porque si vimos las declaraciones del régimen de Nicaragua con relación a Irán, específicamente a Daniel Ortega, diciendo que se solidarizaban y que combatirían juntos al imperio, eso es llamativo, ya que en los años 80 ese mismo régimen era que le compraba armas de manera ilegal a quienes desde Estados Unidos querían seguir financiando la contra, que tenía como meta la remoción de Daniel Ortega, y eso fue un fracaso estrepitoso por diversas razones. Ojalá hubiesen triunfado porque Daniel Ortega es terrible, pero lo que digo es que es llamativo ese fracaso, como muchos otros que han tenido, donde por ejemplo sí lograron alguna remoción, pero después lo que llegó fue o un régimen peor que el previo, o también una situación más compleja, y es que sí, removieron el régimen, pero después lo que quedó fue una inestabilidad total y terrible. Entonces, a veces algunas de estas declaraciones, como las de J.D. Vance, como las de otros representantes de Estados Unidos, parecieran como que son tweets reactivos de inmediato, pero son el resultado de una frustración constante de la política exterior. Ellos lo ponen de una manera que lo pueda entender cualquiera, pero hay de hecho un gran respaldo intelectual detrás de este tipo de propuestas. En el caso de Irán, como usted bien menciona, es algo que a veces la gente pierde de vista, y es que si bien Israel es el enemigo que estamos viendo hoy en día, pero los mayores enemigos de Irán son estados árabes. Irán, que no es árabe, es persa, y su rival tradicional es Arabia Saudita, por una razón. Irán, con la argumentación de que de esta manera se protegía de posibles invasiones a través de sus estados vecinos de parte de Estados Unidos, financió desde los últimos 45 años a milicias irregulares en diversos estados. Obviamente Hamas en el territorio palestino, también Hezbollah en el Líbano, y los hutíes en Yemen, y desde luego una infinidad de grupos subversivos en Irak. Eso le generó grandes dolores de cabeza a todos los vecinos, y es por eso que no tiene tantos aliados como uno pensaría en esa parte del mundo. Así que estos tipos de llamados, en el sentido de que han apostado por la guerra, ahora apuestan por la paz, tienen un gran arraigo en Medio Oriente. Es algo que desearían buena parte de quienes están en Medio Oriente, y es algo que beneficiaría a Irán, que tiene una gran diferencia con Siria, es que todavía tiene recursos, a pesar de todas las sanciones, para resistir más tiempo. Siria ya estaba totalmente quebrado cuando cae Bashar al-Assad. Irán todavía no está quebrado, a pesar de todas las sanciones, pero obviamente lograr también este levantamiento, pues significaría pues quizá una mejor transición, ya que por razones biológicas se sabe que aunque no caiga el régimen en este momento, el Ayatollah Khamenei no duraría muchísimo más. 85 años. 86 años. Sí. Aunque bueno, aquí vale Mira, por ya candidato está por muerto. 94. Sí, Ya- pero como sea. Y casi Mira, gana. Hansen, ¿qué se puede esperar del nuevo secretario general de la OEA, el Surinam, Albert Reading, Claro, que ha dicho que su prioridad A1 es Haití? claro. Esta semana es la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que es la principal reunión de los países que en ese organismo hemisférico participan. En 2 ocasiones esa asamblea se ha llevado a cabo en República Dominicana, la más reciente en 2016. Hay un nuevo secretario general de la OEA, primer secretario general proveniente del Caribe, específicamente de CARICOM, como lo es Albert Randim. Haití, a pesar de que durante muchos años ha sido visto como un problema que no impacta al resto de la región, pero ya hemos visto más migración al resto del continente. Hemos visto escándalos, por ejemplo, en México, en el sur de Estados Unidos, cruzando por Centroamérica, en Brasil, en Chile. Así que es un gran dolor de cabeza, pero al mismo tiempo también saben algunos que, a pesar de que es una situación infernal, al mismo tiempo es algo que pudiera ser resuelto con herramientas más entendibles. ¿A qué me refiero? En Haití el problema no es étnico, en Haití el problema no es ideológico, en Haití el problema es criminal. Entonces, muchos, por lo menos en esta parte urgente, porque después la parte importante es la institucionalización. Solo que lo primero que hay que hacer en Haití es pacificarlo. Después de pacificarlo, ya la institucionalización. Porque de lo contrario, pasa lo que siempre hemos visto. Violencia, intervención, pacificación, retiro de la intervención, retorno de la violencia. Así que muchos entienden, y en el caso del secretario Randim no es excepción, de que Haití pudiera tener solución, eso no quiere decir de inmediato, pero que pudiera ser una historia de éxito.
Por eso vimos, por ejemplo, a muchas personas hablando de que quizás una misión de cascos azules que necesitaría el voto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad es mucho más compleja que lograr una fuerza interamericana de paz. Sí. Jaxel, una taza de café Santo Domingo Claro que sí. para usted. ¿Y es posible una fuerza interamericana de paz sin contar con el respaldo económico y militar y logístico de Estados Unidos? Es que Estados Unidos es que lo planteó, lo vimos en, por ejemplo, la última participación del secretario de Estado, ¿Y Marco Estados Rubio. Unidos bajo Trump va a meter soldados en un sitio diferente a Estados Unidos? Es que no tienen que ser soldados, estamos hablando de quizás financiamiento. Yo solamente estoy repitiendo lo que ustedes incluso han comentado aquí cuando en aquel momento lo enfatizó Marco Rubio, de que esperaba que esto pudiera ser a través de la Organización de Estados Americanos. Eso no quiere decir que va a pasar, pero por lo menos es música para nuestros oídos. Frente a lo que ha ocurrido ahora con Irán, Israel, Estados Unidos y lo que ocurrió en aquella ocasión del presidente George W. Bush con Irak, yo le pregunto a usted, ¿cuál será el futuro de la ONU? ¿Qué sentido tendría la ONU? ¿Es el presidente Bush quien ha tenido que intervenir, perdón, el presidente Trump ha tenido que intervenir para declarar el cese de las hostilidades o el cese de la guerra entre todos los países? ¿Qué utilidad tendría la ONU a partir de lo que ocurre hoy? La razón de ser de la Organización de las Naciones Unidas es justamente pues la búsqueda de la paz y el mantenimiento de la paz. Algunos quieren ser a veces más explícitos y decir que la razón de ser es evitar la Tercera Guerra Mundial, y en ese sentido pues han sido exitosos porque no hay una Tercera Guerra Mundial. Pero desde luego el multilateralismo en general ha estado en crisis por la manera en que se han ido exacerbando muchas tensiones, por la manera en que se van acelerando varias de las acciones, y por eso hay muchos cuestionamientos y hay también muchas propuestas de reforma tendientes a dejar atrás la burocratización que lleva a muchas discusiones sin resultados concretos. Así que eso es un gran desafío. Ahora, sí quiero dejar claro, Naciones Unidas son varias agencias a la vez, y hay algunas que tienen, por ejemplo, misiones específicas en las que logran grandes avances, porque si, por ejemplo, vemos el Programa Mundial de Alimentos, esa es una agencia que tiene resultados concretos. Si vamos, por ejemplo, a la FAO, esa es una agencia que tiene resultados Pero el concretos. objetivo de la creación de la ONU es justamente evitar que este tipo de cosas ocurran. Le plantearon una resolución para que lograra el cese de las operaciones, el cese al fuego, y no se produjo absolutamente nada hasta que el jefe del mundo lo declaró, nada pasó. Y por eso hay esos cuestionamientos. Solamente marcaba la diferencia de que hay otras agencias que se fueron creando en el trayecto, que han logrado pues resultados. Hablaba desde el punto de vista humanitario, UNICEF, PMA, FAO, pero en el tema del mantenimiento de la paz, eso hasta ahora no ha sido posible. Quizás si estuviéramos teniendo este programa en 1991, estaremos celebrando a Fukuyama y el fin de la historia, pero no se acabó la historia. Latinoamérica, como una visión rápida de Latinoamérica, ¿cómo ve la región, sobre todo la salud de la democracia en la región? Bueno, en República Dominicana nos hemos destacado por ser un faro optimista de la democracia, con mucho costo, pero hemos logrado posicionarnos como el país más estable ahora mismo, con resultados en América Latina. Nosotros y Uruguay. A lo mejor dirán algunos, bueno, pero por ejemplo Costa Rica, Panamá, no quiero hacer comentarios específicos, pero entraron ahora mismo hoy a los periódicos en Costa Rica, van a ver de qué estoy hablando. Este año hay 3 elecciones importantes en América Latina. La primera de ellas es Bolivia, el 17 de agosto, que después de 20 años de dominio político del movimiento al socialismo, ahora hay 5 candidatos que todos marcan entre 15 y 20%, hay mucha dispersión. ¿Hay balotaje en Bolivia? Sí, hay balotaje, así que ahora la competencia es por ver quién pasa a segunda vuelta. Están figuras como el presidente Tuto Quiroga, que viene frecuentemente a República Dominicana, Samuel Doria Medina, Andrónico Rodríguez. Después de ahí tenemos también elecciones en Chile, donde igual hay una fuerte competencia entre José Antonio Cast, Evelyn Matei. La izquierda define su candidato este fin de semana, o candidata, porque las dos principales son... las dos. Sí, Chile es el país donde más mujeres han sido candidatas
candidatas mayoritarias, seguido de Colombia, y final de año... Pero las dos que puntean en la izquierda, una comunista y una socialista. Sí, efectivamente. Dos mujeres. Por una socialista, hay un chistecito que se repite mucho en el tema ideológico, y dicen que la socialdemocracia es la derecha de la izquierda y la democracia cristiana es la izquierda de la derecha. Sí, es verdad. Se veíamos el debate de las primarias multipartidarias en Chile el domingo. Carolina Toja, la ex alcaldesa de Santiago y ex ministra de Interior, estaba polarizando con la comunista con un discurso prácticamente de derecha, cuando decía condeno a Rusia, condeno a Irán y no vamos a entrar a los BRICS. Pero la candidata comunista en Chile, que tiene el ¿Y partido... la otra elección cuál es? Disculpa, se acabó el tiempo. Honduras, final de año. Yaxel, gracias por acompañarnos. Yaxel Román, que es el vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Nos despedimos. Mañana estamos de regreso, Dios mediante, a partir de las 5 de la madrugada.